y yo, Carelis Pisco. El tema de hoy es el romanticismo jurídico y la escuela histórica del derecho. Podemos decir que el romanticismo jurídico fue un movimiento que se desarrolló en el siglo XIX, caracterizado por una reacción contra el racionalismo y el positivismo, que en esa época predominaban las teorías del derecho anteriores. Este enfoque valoraba la historia, la cultura y la tradición como elementos fundamentales para entender el derecho y enfatizaba la importancia de la voluntad del pueblo. También podemos decir que la identidad nacional en la formación de las normas jurídicas también es algo a tomar en cuenta. Se presentan algunas opciones que van a hablar los compañeros sobre el romanticismo jurídico, así también como un análisis de la escuela jurídica, de la escuela histórica, perdón, del derecho y la contribución a la filosofía del derecho. Va a seguir mi compañero. Ya, buenas noches, compañeros. Gracias, compañerita, por darme el paso. Sí, voy a hablarles un poco yo sobre el romanticismo jurídico. Voy a tratar de tratarlo, valga la redundancia, en cuatro o cinco puntos importantes. Que primero podríamos decir el énfasis en la justicia y la moral se centra en la justicia, la moral como fundamento del derecho, en contraste con el positivismo jurídico que se enfoca en la validez formal de las normas. El derecho natural también valora los principios de la justicia inherentes a la naturaleza humana, que deben guiar la creación y aplicación de las leyes. También tenemos el individualismo y libertad, que promueve las libertades individuales y los derechos humanos protegidos, la autonomía personal. También tenemos que la crítica del formalismo aboga por un enfoque más flexible y adoptivo que tenga en cuenta las circunstancias particulares de cada caso. También, por último, tenemos que la influencia de la cultura y la historia reconoce la importancia de la cultura, la historia y las tradiciones en la formación del derecho. Le doy la palabra a mi compañero Steven para que continúe con la Escuela Histórica del Derecho. Buenas noches, compañeros, doctora. Dentro de este punto de la Escuela Histórica del Derecho, según Friedrich Karl von Savigny, él nos da a entender que tenemos unos puntos en los que él se especificó, tales como el derecho como producto histórico. Aquí en este argumenta que el derecho no es una creación del legislador, sino una evolución histórica que refleja el espíritu del pueblo. El siguiente punto, la importancia del derecho romano. Aquí se considera que el derecho romano como una base fundamental del patrimonio jurídico europeo y un modelo a seguir. El rechazo del racionalismo ilustrado. En este critica el dogmatismo racionalista de los ilustrados y la idea de que el derecho puede ser creado de manera abstracta sin considerar su contexto histórico. Y por último tenemos lo que es el método histórico. En este propone un enfoque histórico para el estudio del derecho, donde se analizan las leyes, las instituciones jurídicas que han ido evolucionando con el paso del tiempo. Gracias. Con el compañero Pomader. Sí, buenas noches. Yo voy a hablar un pequeño aporte sobre cómo identificar los elementos distintivos de la Escuela del Derecho. Este se caracteriza por varios elementos, dentro de los cuales tenemos la evolución del derecho, las costumbres, tradiciones, el contexto cultural y el rechazo del racionalismo. Como primer punto, dentro de la evolución del derecho, se considera que el derecho es un producto histórico que evoluciona con la sociedad. Dentro de la costumbre y tradiciones, da importancia a las costumbres, tradiciones como fuentes primarias del derecho. En el contexto cultural, se subraya la influencia del contexto cultural y la sociedad para la formación del derecho. Asimismo, en el racionalismo,
se propone la idea de que el derecho pueda ser creado únicamente a través de la razón y de la lógica. A continuación, mi siguiente compañero. Gracias. Buenas noches con todos. A mí me tocó hablar sobre la contribución de Friedrich Carl von Savigny a la filosofía del derecho. Friedrich Carl von Savigny fue un destacado jurista alemán que fundó la Escuela Histórica de Derecho. Sus principales contribuciones a la filosofía de derecho influyen la importancia de contexto histórico, perdón. Savini argumentó que las leyes deben entenderse y desarrollarse a partir de la historia y las costumbres de una nación, en lugar de basarse en los principios abstractos. Rechazo del derecho natural. Criticó la idea de que las leyes pueden derivarse de principios universales y atemporales, promoviendo enfoque basado en la evolución histórica. Influencia en el derecho civil. Su trabajo influyó significativamente en la codificación de derecho civil en Alemania y otros países europeos. Gracias. Tenemos la participación final de nuestro compañero Jonathan, que nos va a colaborar con un análisis, una síntesis global. Compañero. Sí, compañeros, en base a toda la explicación de mis compañeros, tenemos que tener en consideración que la Escuela Histórica del Derecho, uno de sus principales fundadores es el filósofo Carl von Savigny. Él nos enseña que el derecho es el reflejo del sentir del pueblo, que a medida que va evolucionando, nacen las necesidades y asimismo nace el derecho, como también las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Es decir, que la historia del derecho es una de las principales fuentes como método histórico. Asimismo, también tenemos de las principales fuentes de la escuela de la historia del derecho es la evolución del derecho. El derecho ha venido evolucionando a raíz del tiempo en derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, como lo tenemos hoy en nuestra Carta Magna. Tenemos derechos de cuarta generación, como por citar ejemplo, los derechos de la naturaleza. Antes la naturaleza en nuestra Constitución nunca existía. Por eso, compañeros y distinguida catedrática, hemos hecho el análisis de la Escuela Histórica del Derecho en base a Carl von Savigny, que nos ha enseñado mucho de estas cosas y ha profundizado mucho más, pero en razón del tiempo, este es el resumen de lo que entendemos sobre el derecho, su evolución, sus fuentes y su aporte como fundador de esta Escuela Histórica del Derecho. Muchas gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias por su participación y gracias por su tiempo. De mi parte también muy agradecido. Gracias, doctorita. Muchas gracias. Excelente noche, compañero. Excelente noche para todos.